Vamos a pedirle hoy que tenemos, mire, tenemos a nuestro pastor Alexis que nos ayude con la oración. Muy bien. Está por ahí, ¿no? Claro que sí, mi líder. Claro que sí. Bienvenido. Oremos, oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, en familia, disfrutando de este programa especial. Gracias por el liderazgo, Señor, que le has dado al hermano Camilo, Señor, para poder dirigir el estudio de tu palabra. Señor, Amén. ayúdanos a crecer poderosamente, a aumentar la fe y a poner en práctica esta palabra. Bendice a todos los que se conectan, Señor, y la reciben con amor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, los que no conocían Amén. al pastor Alexis, algunos de pronto no lo conocían. Acá tenemos un grupo diverso, pero siempre está allí, ahí está la bebé, miren. Entonces tenemos siempre a Vane hoy está conectada 2 veces, no mentiras. Tenemos a Vane, tenemos a Luz Marina que está allí también siempre conectada, a Livni, a mi papá, a Diego y a Sandra. Hoy están separados, uno por otro lado y el otro por el otro lado, pero están los dos conectados. Está también Jason es de la iglesia, no sé dónde está yendo últimamente Jason. Ahorita estoy en Giovanni, Camilo. Giovanni, sí, eso es en Suba, ¿cierto? Sí, señor. Exacto, Giovanni. Bueno, tenemos a Willy, mire, Willy y Sandra ya muy juiciosos, a Claudia. Hoy muchas personas me dijeron no puedo conectarme porque seguramente hay cosas, complicadas, pero vamos a tratar de llevar este tema para nosotros, para que quede allí también en el video y los que se quieran beneficiar lo hagan. Recuerden eso, ¿no? También compartir. Cuando compartimos, pues podemos llegar también a más personas. Bueno. Nuestro estudio, la última vez nosotros estuvimos hablando de la iglesia de Pérgamo. No llegamos sino solamente hasta la mitad. Estudiamos inicialmente o antes de la iglesia de Pérgamo, estudiamos 2 iglesias, ¿cierto? Estudiamos la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Ustedes recuerdan, la iglesia de Éfeso era la iglesia apostólica, esa iglesia que compartió el evangelio, esa iglesia que expandió el evangelio en el imperio romano. Miles y miles de paganos fueron abandonando el paganismo y se unieron a la iglesia cristiana. Y pues como era de esperarse, ¿qué pasó? Eso alarmó a Satanás. Entonces es cuando llega la iglesia número 2, que es la iglesia de Esmirna, en donde dijo Satanás, bueno, si hay muchas personas convirtiéndose, pues yo voy a hacer algo. Y lo que hizo fue levantar una terrible persecución contra la iglesia, en donde nos dimos cuenta cómo era la iglesia, muchos mártires en la fe murieron, pero entre más perseguía Satanás, ¿qué pasaba? La iglesia crecía más. Crecía más. Recuerden siempre las palabras del historiador. ¿Cuál es el historiador que dice que la sangre era como semilla? ¿Quién sabe cuál es el historiador? No sé si fue Martín Lutero o no. No. Es Creo que era Heródoto. Tertuliano. Tertuliano Tertuliano. es muy usado en textos históricos, ¿no? Y Tertuliano decía que la sangre básicamente era semilla, que cada vez que una persona moría se convertían mucho más y otra vez el plan le salió mal a Satanás. Eso quiere decir que Satanás tiene un plan todavía más y tiene un plan B. Estos 3 planes o los 2 planes que hemos hablado aquí son los que siempre Satanás va a utilizar en la historia. Y el último plan fue, si tú no puedes contra tu enemigo, entonces únetele. Entonces, ahora en vez de perseguir a la iglesia, ahora Satanás favorece a la iglesia infiltrando el paganismo hasta corromperla. ¿Cuál es el ejemplo que nos da para nosotros Pérgamo hoy? Pues básicamente que nosotros, aunque no estemos en tiempos de Pérgamo, también podemos estar infiltrados. Satanás utiliza mucho eso. Recuerden la palabra, ¿alguien sabe cuál es el significado de la palabra sofisma? ¿No? Como algo que distrae. ¿Algo que qué? Distrae. Puede ser. ¿Qué más dice? ¿Quién da más? Algo que crea una posible teoría, pero que no se sabe si es verdad o no. Un sofisma es una verdad, más bien como una verdad, perdón, como una verdad, pero como un engaño más bien. Una verdad mentirosa.
Engañoso. Es lo Una que verdad más... mezclada con mentiras. Es un argumento falso o algo capcioso, más o menos, que se pretende hacer o pasar por verdadero. Exactamente, es lo que siempre ha utilizado Satanás. Es una mentira que tiene un 99% de verdad. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás no viene a nosotros diciéndonos, ah, esto es mentira y entonces créelo, aunque muchas personas lo hacen. Satanás viene a nosotros diciendo, esto es 99% verdad y le mete un poquito de mentira allí a ese 99% de la verdad. O ustedes recordarán allí lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Le dijo inicialmente con que Dios os ha dicho que no debes ¿qué? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Eso lo había dicho Dios? Lo había dicho, sí, Dios se había dicho, no exactamente de esa manera, ¿cierto? Pero lo había dicho, dijo, de todos los árboles pueden comer menos de este. Eso es lo que había dicho, ¿cierto? Pero lo exageró hasta convertirlo una mentira, ¿sí? Dice, el día entonces que ustedes coman, usted sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes llegarán a ser como él. Y por eso es que Dios es que no quiere que comamos. Entonces, tenía un 99% de verdad con un 1% de mentira, pero ese 1% de mentira basta para que nosotros podamos ser engañados. Por eso necesitamos estar pendientes, estar listos, escudriñando la palabra de Dios para no ser engañados por sus engaños. Es fácil caer engañado. Muchos dicen, yo no caeré engañado porque es que yo estoy fundamentado en la palabra. Yo soy adventista y estoy fundamentado en la palabra. Nadie puede creerse tan fuerte como para poder vencer el pecado si no se toma de la mano del Señor. Así que el pasaje lo encontramos allí en Apocalipsis 2, del 12 al 17, y no lo vamos a leer todavía, pero simplemente hablábamos de varias cosas, no sé si ustedes se acuerdan. Hablábamos de la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, ¿quién me dice dónde quedaba la ciudad de Pérgamo o cómo era la ciudad de Pérgamo? Estaba como en una elevación. Estaba en una elevación. Elevación, era un lugar alto. De hecho, ¿qué significa la palabra Pérgamo? Acrópolis. Elevación o altura. O sea, esta ciudad se encontraba pareciera que se encontraba en una elevación, en un momento donde todos podríamos decir, estaba tranquila, porque era imposible que llegaran a atraparla. La única manera de poder atacar la ciudad era ¿cómo? ¿Se acuerdan? Estaba en una pendiente, solamente tenía una entrada. Entonces decían las personas incluso de la época, la única manera de que nos puedan atacar es llegando a través de la principal puerta. Y como pasó, por ejemplo, en días del caballo de Troya, ¿no? De esa manera, metiendo de repente un engaño. Y eso nos hace recordar que muchas veces nosotros podemos estar en la posición de Pérgamo. Nos sentimos que nadie nos puede atacar. Pero cuando nadie nos puede atacar, Satanás usa todo lo necesario para atacarnos. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Allí en Pérgamo, ustedes recordarán que había un templo, el famoso templo ¿a qué Dios? ¿Recuerdan que hablamos de eso? No. Zeus era el templo que se encontraba allí. Y había ese templo también estaba dedicado a un dios, el dios serpiente, ¿lo recuerdan? Asclepius se llamaba el dios serpiente. Asclepius o Zeus también, Asclepius por un lado el dios serpiente. En 1871 decíamos que los arqueólogos descubrieron el altar de Zeus y que llevaba una inscripción. La inscripción decía Zeus Soter, que significa, la palabra Soter, siempre que la encuentren en nombres de personajes allí, la palabra Soter es el Salvador. O sea, decía Zeus Salvador. Y precisamente nos hacía recordar el dios serpiente, que también se le llamaba el gran médico. Al dios serpiente que ellos tenían se le llamaba el gran médico. Por eso también hablábamos de la serpiente que se utilizaba en el símbolo de la medicina, allí dando a entender que viene desde allí también ese nombre que se le daba. También hablábamos de que tenía un Capitolio de los dioses. En la época de Domiciano se le rendía culto a los emperadores. También lo habíamos hablado en la iglesia de Esmirna. Se rendía culto a los emperadores, se llevaba incienso para quemar. Y en Pérgamo es donde se origina la adoración ¿a quién? ¿Al dios qué? Sol, ¿se acuerdan? Al dios Sol. Al dios se llamaba Mitra. ¿Sí? Esta religión pues se llama el mitraísmo y tiene la sede allí. Tenía allí en su sede un grupo de sacerdotes paganos que se habían fugado de sacerdote a Pérgamo.
¿Se acuerdan que nosotros hablamos de toda la historia de cómo llegan de Babilonia a Pérgamo? ¿Sí? Los sacerdotes huyeron porque los emperadores, porque precisamente estamos hablando de los tiempos en donde ¿quién tomaba el control del mundo entero? ¿Qué imperio? En ese entonces era Medo-Persia. Medo-Persia, el persa. Y los medos y los persas tenían una religión ¿cómo? ¿Monoteísta? Monoteísta, ¿cierto? Adoraban Adoraban a a Zoroastro. Zoroastro, ¿cierto? Adoraban a Zoroastro, allí lo adoraban, pero era una religión Monoteísta. monoteísta. Entonces a ellos no les gustaba mucho las personas que adoraban a muchos y tampoco ponían mucho problema para otras religiones si querían adorar a otros dioses. De hecho, en tiempos de los medos y los persas fue que pasó que pudieron los israelitas, los judíos, volver al templo, porque los medos y los persas entendían y digamos que daban completa libertad a las otras personas que creían en otras religiones. Pero a estos que creían en varios dioses, como los sacerdotes paganos de Babilonia que venían allí adorando el dios Sol, esos sacerdotes fueron expulsados cada vez que pudieron. Habíamos hablado de varios casos, ¿sí lo recuerdan? Hablamos de los casos de Artajerjes, de Darío, todos ellos expulsaron a sacerdotes. ¿Y a dónde llegaron a parar los sacerdotes? A Pérgamo, ¿cierto? A Pérgamo llegaron a parar. A Pérgamo de manera literal. Allí llegaron a parar. Ahora, siguiendo hablando, ¿se acuerdan que cómo se presentaba Jesús en la iglesia de Pérgamo? Como el que tiene la espada de 2 filos. Como el que tiene la espada, ¿cómo? Aguda de 2 filos. ¿Se acuerdan? Vuelvo a repetirlo. Esto no me voy a cansar de repetirlo. Siempre Jesús se muestra a las iglesias como es la solución. Si ellos creían que estaban en un lugar muy alto, en donde no necesitaban de nada, donde no iban a ser engañados, era donde más podían ser engañados. Y eso fue lo que hizo Satanás, filtrarlos. Y al filtrarlos, como ellos no estaban parados en la espada aguda de 2 filos, que ya hemos hablado bastante del asunto, pues como no estaban ellos cimentados en esa espada aguda de 2 filos, no permitían que la espada entrara e hiciera la operación, muchos de los que estaban en Pérgamo, entonces lo que pasaba era que ellos cayeron en el error. Y hablábamos un poco de la espada, pero también hablábamos de que allí en Pérgamo era una ciudad donde moraba ¿quién? Satanás. Satanás. Una ciudad donde moraba Satanás. Y decíamos claramente, ¿por qué moraba Satanás? Por la conclusión a la que habíamos llegado antes, ¿se acuerdan? Decíamos, claro, todos los sacerdotes llegaron desde Babilonia, allí a Pérgamo, ¿cierto? Ciro el Grande los expulsó, Darío los expulsó, Artajerjes los expulsó y todos llegaron a Pérgamo. Pero lo interesante que decíamos es que en el año 67, un general que se llamaba Pompeyo, después de una campaña allí en Asia Menor, en Pérgamo, entonces llegaron allí a Pérgamo los romanos y aprendieron todo lo que tenía relación a la religión de los babilonios, porque los babilonios, los sacerdotes babilonios estaban allí en Pérgamo. Y de esa manera, entonces, de los babilonios originales, pasa a Pérgamo la religión babilónica, y de la religión babilónica, o más bien desde Pérgamo, ahora se distribuye en Roma. Entonces decíamos, claro, aquí está el paso del trono de Satanás, donde habita Satanás, la religión del misterio, Babilonia. Esa religión del misterio pasó de un imperio a otro a través de la iglesia de Pérgamo. Por eso Pérgamo es tan importante en la historia, ¿cierto? Pero decíamos, la historia no termina allí. ¿Qué decir de la iglesia de Pérgamo simbólica? Pues precisamente eso, que Pérgamo literal tenía a los babilonios en su medio, pero la simbólica, ¿cierto? Esa Pérgamo simbólica, que es la Babilonia simbólica, entonces adquirió también la religión del misterio. Y eso fue lo que pasó. Y hablábamos de varias de las cosas que habían pasado en Pérgamo a través de ese trono de Satanás morando allí. ¿Cierto? Ahora, también decíamos o contábamos la historia de Roma pagana, ¿sí? De qué fue lo que pasó de manera simbólica en ese periodo. Y leíamos, por ejemplo, el conflicto de los siglos, página 48. Conflicto de los siglos, página 48. Lo voy a leer. Y dice,
Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo en la iglesia de Pérgamo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios. Es decir, la unión entre el paganismo y el cristianismo que se dio ¿en qué iglesia? Pérgamo. En Pérgamo dio como resultado el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿El Papa? O el papado, digamos. El papado, exacto. Perdón. El papado es la palabra correcta. El No personalicemos. No El Vaticano. personalizando. Sí. Pero el papado es la palabra correcta, está bien, ¿cierto? Entonces, dio como resultado, básicamente, el papado. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, sigo leyendo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo en la iglesia de Pérgamo dio como resultado el hombre de pecado, es decir, la siguiente iglesia. ¿Cuál es la siguiente iglesia que viene después de Pérgamo? ¿Tiatira? Tiatira. Tiatira. Entonces, si se dan cuenta cómo ustedes leen Elena de White, el conflicto de los siglos, y van a mapear toda esta historia de manera detallada. Solamente hay que estudiar la historia, hay que leer la Biblia y ahora compararla con el conflicto de los siglos. Ella está diciendo, la unión entre el paganismo y el cristianismo, ¿cuál es la fecha de la iglesia de Pérgamo? 513 a 538. Entonces, si se dan cuenta cómo se da, entre el 313 al 538 hubo la unión entre el paganismo y el cristianismo, y eso dio como resultado el hombre de pecado. 538, la iglesia de Tiatira, es decir, la misma Jezabel, que ya más adelante vamos a decir. Por eso dice, dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión que recibió de Roma pagana por intermedio de Pérgamo espiritual es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra. Ese era el objetivo. Satanás no quiso acabar con la iglesia persiguiéndola a través de los emperadores. Entonces lo que hizo fue infiltrar la falsa religión de Babilonia en la iglesia cristiana a través de un emperador cristiano que se llamaba ¿cómo? Constantino. Constantino, sí señor. Constantino. Ahora la iglesia se corrompió desde adentro. Y vuelvo a leer la cita Está que volando, William. la cita que leíamos la última vez. Mira lo que pasa aquí. Conflicto de los siglos, página 47. Quiero que lo pongamos mucha atención. Conflicto de los siglos, página 47. Déjenme abrir aquí una vez. A ver si... No. Bueno. Conflicto de los siglos, página 47 dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, es decir, allí como por detrás, y después con más descaro, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre las mentes de los hombres, el misterio de iniquidad, otra manera de llamarle al hombre de pecado, o sea, Roma papal. Miren, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema, de un modo casi imperceptible. Miren cómo trabaja Satanás a través de los poderes de la tierra. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia, durante la iglesia de Pérgamo. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por algún tiempo por las fieras persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo, bajo el periodo de Esmirna. Mas al cesar la persecución y al penetrar el cristianismo en las cortes y palacios de los reyes, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino, esa conversión nominal se dio en el edicto de Milán, ya lo vamos a hablar otra vez, en el año 313, a principios del siglo IV, causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con una apariencia de justicia, se introdujo en la iglesia. De esa manera fue que el mundo se introdujo ¿en qué? En la iglesia. Les hago una pregunta. ¿Ha habido un rastreo de la iglesia desde Adán y Eva hasta nuestros días? Sí, claro. ¿Podemos hacer un rastreo? ¿Siempre Claro hubo que sí. un pueblo remanente? Siempre. Siempre hubo un pueblo remanente. Miren, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron ¿cuántos hijos? Muchos. Tres. Tuvieron Varios. muchos.
pero en realidad 3 que conocemos, ¿sí? 3 que conocemos. ¿Cuáles son esos 3 que conocemos? Caín y Abel, pero Caín, como Abel Caín y mató Set. a Abel, ¿cierto? Entonces queda Caín y Set, que era el sustituto de Abel. Caín y Set, tenemos por un lado la profecía cumplida, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahí estaban. Y así ustedes pueden ver en Jacob y Esaú, incluso pueden ver en Ismael más adelante, por un lado y por el otro lado, Isaac. Y ustedes pueden ir viendo toda la historia de la iglesia hasta llegar a tiempos de la iglesia. ¿Ustedes creen que la iglesia cristiana, la iglesia católica, en algún momento tuvo la verdad? Sí. Claro que Antes de tuvo convertirse la en lo que verdad. ahora es. Sí, claro. Lo está diciendo aquí específicamente. Entonces dice, la conversión nominal de Constantino en el edicto de Milán en el año 313, a principios del siglo IV, causó gran regocijo y el mundo disfrazado con una apariencia de justicia se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia, sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos. Ahora, otra pregunta. ¿Será que hasta nuestros días ha llegado este tipo de doctrinas, ceremonias y supersticiones? Sí, hasta nuestros Claro días, que sí. ¿Será que incluso Claro. en la iglesia adventista se pueden encontrar? Sí. Incluso en nuestra iglesia sí se están Ujú. filtrando. Incluso muchas veces. Pero esta es la iglesia del Señor, es el remanente de Dios, el que va a quedar un remanente, ¿no? Y ese remanente de Dios, esta iglesia del Señor, va a ser la que pueda ver a Jesús venir por segunda vez. Sin embargo, las supersticiones, las doctrinas, las ceremonias, el engaño de Satanás se introdujo a todo nivel hasta poder engañarnos incluso a nosotros. Por eso, nuestra única esperanza es lo que dice a la iglesia de Pérgamo. Dice, yo soy el que tiene la espada de 2 filos. Necesitamos ir al que tiene la espada de 2 filos. La Biblia, a través del Espíritu Santo, nos enseña que es lo correcto. Eso es lo que debió hacer la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerdan de la historia de Constantino? Habían 2 papas en tiempos de Constantino. La voy a volver a repetir porque a veces la historia hay que repetirla hasta que nos la aprendamos, ¿no? Constantino el Grande. En tiempos de Constantino habían 2 papas, todavía no se le llamaban papas, se llamaban pastores de la iglesia, digámoslo así, o líderes de la iglesia. Habían 2. ¿Cuáles son los 2 que habían en tiempos de Constantino? Para comenzar la historia. ¿Se acuerdan? Silverio y Milciades. ¿Uno era Gregorio? No, Silverio y Milciades, si no estoy mal. casi. Milciades y Silvestre. No se les olvide. Silvestre. Milciades y Silvestre primero. Milciades estaba ya por morir. Sí, ya, es decir, en tiempos de Constantino, cuando Constantino se bautizó, estaba ya por morir. Y el que iba a quedar allí, al frente de todo, era Silvestre I. Milciades no estaba muy de acuerdo con la obra que había hecho Constantino, pero Silvestre como que comulgaba con las teorías de Constantino. Y Constantino llegó un día todo sudoroso, tenía 31 años, sudoroso, salpicado con sangre, con polvo, el hombre más poderoso del mundo, y llegó a donde estaba Milciades y le dijo, bueno, y no te imaginas lo que me pasó ayer. Yo estaba en una pelea y de repente gané la pelea, pero cuando miré hacia el cielo vi una cruz y detrás de una cruz estaba el sol, ¿sí? Estaba allí el sol. Y una voz me dijo, ¿qué me dijo? En este símbolo vencerás. Así que le dijo Constantino a Milciades, esto yo lo interpreté como ¿qué? Una señal. Como una señal. Como la señal que me decía. Como una señal de que debía volverse al cristianismo. Exactamente. Entonces, como una señal que me decía, vuélvete al cristianismo. Así que desde ese día, Constantino dijo, pues mi misión es ahora ser cristiano. Y desde ese momento las cosas cambiaron, ¿sí? Mira lo que dice aquí Dave Hunt en un libro allí que nos cuenta la historia de Constantino. Dice, Constantino era un brillante comandante militar y además comprendía que no podía existir la estabilidad política sin la unidad religiosa. ¿Sí se dan cuenta de lo que comprendía Constantino? Que no podía haber una estabilidad política si no podía haber
unidad religiosa. Dice, para lograr esta proeza se requería una unión entre el paganismo y el cristianismo. Así que seguramente Constantino no se convirtió porque realmente era cristiano. Él se convirtió porque se dio cuenta que estaba perdiendo mucho público, y podían en cualquier momento los cristianos rebelarse en contra de él. Así que lo que él dijo es, alguna estrategia tendrá que venir, y esa estrategia la puso Satanás, y ahí fue cuando de repente se unió el paganismo y el cristianismo. Mire, hace la pregunta Dave Hunt. ¿Cómo podía lograrse esto? El imperio necesitaba una religión ecuménica que apelara a cada ciudadano en una sociedad multicultural para traer la paz interna al imperio. No era suficiente darle un estatus oficial al cristianismo. El cristianismo debía transformarse a fin de que los paganos estuvieran dispuestos a convertirse, pero sin dejar a un lado sus creencias y rituales. Constantino ejemplifica este oportunismo. Y miren, un cardenal de la misma iglesia, de la iglesia allí católica, miren lo que nos dice. Eusebio nos dice de varias formas que Constantino, a fin de recomendarle la nueva religión a los paganos, la incorporó ¿en dónde? En el cristianismo. Los ornamentos externos a los cuales los paganos estaban acostumbrados los incorporó. No es necesario esbozar un tema sobre el cual los escritores protestantes nos han familiarizado. El uso de templos dedicados a santos en particular, ornamentos en ciertas ocasiones con ramas de árboles, inciensos, lámparas y velas, las ofrendas votivas que ofrecen los que se han recuperado de alguna enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y las temporadas santas, el uso de los calendarios, la procesión, las bendiciones sobre los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo matrimonial, el mirar hacia el oriente, posteriormente las imágenes, tal vez la salmodia eclesiástica y bueno, dice otra cosa, una palabra allí, el kiri, el eisen, son todos de origen pagano y han sido santificados por su adopción a la iglesia. Así que hay un pacto entonces original de unión de iglesia y estado concertado por Constantino I y el obispo de Roma, el primer papa, Silvestre I, en el edicto de Milán en el 313, cuando se dice, ¿qué es el edicto de Milán? ¿Alguien sabe qué es el edicto de Milán? ¿No? Como un acuerdo que hicieron entre la iglesia y o sea, los papas de ese momento, algo así, como lo que llaman ahora cuando hacen los papas las bulas y cosas de esas. Creo que es eso, algo parecido. El famoso edicto de Milán es el edicto de tolerancia religiosa. Se decía, la religión del imperio ahora es el cristianismo. Y el que no guarde la religión del imperio va a ser perseguido. Eso es lo que decía el edicto de Milán, el famoso edicto de Milán. ¿Sí? Y eso fue lo que ocurrió. Pasó una iglesia de ser pagana, ahora a ser cristiana, a perseguir desde el cristianismo a los que realmente eran cristianos. Imagínense lo que hace Satanás. Ese es el famoso edicto de Milán, ¿cierto? Y ese pacto original se dio entre Roma y Constantino. Ahora entendemos por qué el periodo de inicio es el 313. Porque en el 313 se dio ese edicto, se concretó que la religión de Estado iba a ser el cristianismo y entonces comienza una nueva etapa, el paganismo dentro del cristianismo. Por eso comienza la iglesia de Pérgamo en el año 313. Entonces, el pacto original fue continuado por Teodosio I el Grande a fines del mismo siglo, quien declaró el paganismo un delito de Estado. ¿Sí? Inicialmente se dijo en el edicto de Milán, va a haber paz y la religión del Estado va a ser el cristianismo. Todavía no se dio el decreto para perseguir, que eso iba a ser un poquito después, digámoslo así. Posteriormente, el que puede considerarse como definitivo por el emperador, se dio un edicto que se considera como definitivo por el emperador Justiniano y el Papa Juan II en el año 538. O sea, se firmó el edicto de Justiniano en el 533 y se hizo efectivo en el 538, en donde se decía, ahora sí, efectivamente, los dos poderes están unidos, el cristianismo y el poder civil. Por eso, el 538 es la nueva época en donde ya está mezclado, ahora sí, el poder civil y el poder cristiano, pero ahora ya reinando el Papa sobre los poderes del mundo. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. El elogio.
Entonces hablemos del elogio. Ya habíamos hablado del elogio la vez pasada. Veámoslo. Apocalipsis 2:13. ¿Cuál es el elogio de la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis 2:13. ¿Quién lo tiene por allí? Yo conozco Dice, tus obras y Sí. donde moras, 2:13, Camilo. Sí, señor. Yo conozco tus obras y donde moras está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sí. 2:13 dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días. ¿De quién? En De que Antipas, Antipas. mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿cierto? Entonces, había en Pérgamo un remanente fiel que no había negado el nombre ni la fe de Cristo. Uno de los fieles que se menciona aquí por nombre es Antipas, quien murió como mártir por causa de su fidelidad. ¿Alguien sabe qué significa la palabra griega Antipas? Antipas quiere decir mártir, un testigo o uno que da testimonio. ¿Se acuerdan que la palabra mártir y martureo están relacionados? Siempre lo hemos dicho acá. ¿Se acuerdan? ¿Cómo va a terminar la obra del evangelio en el mundo? ¿Cómo dice Jesús allí? Y será predicado este evangelio por Todos los lugares del mundo, toda la tierra. No, por No, testimonio. por testimonio. Por testimonio. La palabra testimonio viene de allí, de mártir, ¿sí? La palabra testimonio viene de mártir. Y mártir quiere, básicamente lo que me está diciendo aquí es, el evangelio va a ser terminado con el ejemplo de mi vida, ¿sí? El evangelio no se va a terminar porque aquí estemos en una reunión, en una charla, simplemente, y porque muchos comienzan a hablar. No, los que con su vida van a demostrar que siguen al Señor. Así es que se va a terminar el evangelio. Yo haría la pregunta hoy, ¿cuántos estamos dispuestos a morir por Jesús? Una pregunta difícil de contestar, ¿no? ¿Cuántos estarán dispuestos a morir por Jesús o estaremos dispuestos a morir por Jesús? Pero eso hizo Antipas, y la palabra Antipas quiere decir mártir o un testigo, uno que da testimonio. Según la tradición, Antipas sufrió el martirio durante la persecución del emperador Domiciano, ¿se acuerdan? Se dice la tradición dice que lo encerraron dentro de un toro de bronce y luego lo calentaron a ese toro al máximo. Y según la tradición, concluyó su vida cantando himnos de alabanza allí dentro del toro en gratitud a Dios. Así que del valle de la persecución, ahora la iglesia se encuentra en el monte de una falsa tranquilidad. Pareciera que está tranquilo, todos somos cristianos, todos estamos bien, pero es una falsa tranquilidad. Por eso Jesús dijo, y también en tiempos de Isaías se dijo, hablarán de paz y seguridad, ¿pero qué? Pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ojo con la paz con la que nosotros gozamos actualmente. Elena de White dice, ¿por qué no se ha levantado la persecución? Ya vamos a ir a ese texto. Pero básicamente ellos se encontraban en un periodo de paz, pero esa paz no era una paz correcta, porque era una paz en donde habían vendido sus principios para aceptar otros principios, los principios paganos. Y vamos a hablar de los métodos de Satanás. Hay dos métodos que Satanás utiliza a través de la historia. El primer método, ¿cuál creen que es? Ya lo vimos. ¿Persecución? Sí, la persecución. Gracias, Vane. Gracias, Willy. El primer método es la persecución. Lo vimos en la iglesia de Esmirna. Y cuando no tiene éxito, entonces usa el segundo método. ¿Qué cuál es? El engaño. Filtrarse. Infiltrarse. Satanás utilizó la violencia física para destruir a Abel. Eso es un ejemplo del Génesis. ¿Se acuerdan? Sí. Satanás utilizó la violencia física, entonces allí para destruir a Abel. Pero el fiel siervo de Dios, Abel, no quiso hacerle caso a su hermano, adorando a Dios como a él le parecía. Entonces Abel lo mató. ¿Sí se dan cuenta? Primero, allí lo que vemos es que utiliza la persecución. Antes del diluvio, otro ejemplo, Satanás mezcló a los fieles con los infieles. Los descendientes de Set se casaron con las mujeres impías del linaje de Caín. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Y el resultado fue que los hijos de Dios
se corrompieron. Y cuando vino el diluvio, solo habían ¿cuántas personas? 8 personas listas. Entonces, con Abel utilizó la persecución, pero con la generación de Caín utilizó la mezcla. Y entonces, miren cómo es tan grave esto, porque la mezcla tiene mejores resultados. Solamente 8 personas en el diluvio. Y nosotros, bueno, ¿cuántos esperamos nosotros salvarnos? ¿Sí? Solo eso nos está mostrando que siempre va a haber un remanente, y un remanente serio. ¿Se acuerdan de la famosa declaración de Elena de White? Es una solemne declaración la que hago, que ni uno de cada 20 se encuentra listo para el cielo. Voy a resumirlo rápido, ¿cierto? Ni uno de cada 20 se encuentra listo para el cielo. ¿Y por qué? Básicamente porque los resultados de Satanás han ido triunfando. Lo único que podemos hacer, otra vez vuelvo a decirlo, tomémonos de la espada del Espíritu que entra en nuestro corazón, saque el pecado, y entonces nosotros podamos estar con Jesús cuando Él venga. Acerca del primer método, entre Satanás más perseguía, más la iglesia crecía, dice el conflicto de los siglos. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía adelante. El evangelio cundía más y más, el número de sus adherentes iba en aumento, alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad, decía el cristiano. No era más que una instigación más poderosa para atraer otros a su fe. Más somos cuanto derramáis más sangre. La sangre de los cristianos es semilla, y eso sí lo dijo Tertuliano, Apología, en el párrafo 50, dice allí. Hablemos entonces del plan B de Satanás. ¿Cuál es el plan B de Satanás? Pues mezclarse. Ya que no pudo destruir al pueblo por medio de la persecución, entonces cambió sus tácticas y se metió allí para corromperlos desde adentro. Es estadísticamente irrefutable que las grandes iglesias que nacieron de la Reforma Protestante, ¿qué iglesias nacieron de la Reforma Protestante? Díganme. Unos ejemplos. Adventista, ¿no? Eso fue más adelante. De hecho, los bautistas, metodistas, metodistas, los luteranos, los wesleyanos, todas estas iglesias nacieron de la Reforma Protestante. No sé si saben, pero la iglesia adventista tomó el concepto de cada uno de estos grandes héroes de la fe, podríamos decirlo, y así entonces se formó esta doctrina que hoy tenemos. Nosotros tenemos doctrinas correctas de los metodistas, tenemos doctrinas correctas de los luteranos, la justificación por la fe, por ejemplo. De Wesley tenemos la santificación. Entonces, se unieron todas estas religiones y entonces se tomó lo mejor, porque cada uno fue alguien que aportó bastante a la protesta o a la reforma protestante, pero aportó bastante para definir cuál era la correcta religión. Pero miren lo que dice aquí. Es estadísticamente irrefutable que las grandes iglesias que nacieron de la reforma protestante han visto una gran disminución de los miembros en los últimos años. ¿Eso ha pasado? Sí. Hoy no vemos muchos luteranos, hoy no vemos muchos metodistas, ¿cierto? Dice, han perdido su relevancia por haberse adaptado a los deseos de la cultura moderna. ¿Sí? Por eso es que ha pasado. ¿Por qué? Porque se han adaptado a la cultura moderna. La iglesia ha llegado a ser cautiva de la cultura más bien que un agente para transformarla. En vez de ser políticamente incorrecta, ha llegado a reflejar los valores de la sociedad. En vez de ser transformadora, ha llegado a ser conformadora. Ahí está la respuesta. ¿Por qué esas religiones no crecieron? Si las personas iniciales que las formaron eran personas poderosas que confiaban en el poder del Señor, ahí está la respuesta. Se unieron tanto al mundo que básicamente tuvieron que ir decreciendo. Y está sucediendo lo mismo que ocurrió durante el periodo de la iglesia de Pérgamo. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 40. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución
y la reemplazaron las peligrosas seducciones a la prosperidad temporal y el honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Y yo hago énfasis en eso, nunca me voy a cansar. ¿Eso no es lo que nos pasa a nosotros? ¿Será que a veces no somos inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, pero al par rechazamos lo que no nos, como que lo que no nos convence? ¿Sí? Es decir, cuando Elena de White tiene puntos para mí, bienvenido sea. Pero cuando Elena de White tiene algunos puntos que me molestan, esa señora no es inspirada por Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa normalmente a nosotros. Eso es lo que decimos. Entonces dice aquí, profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios y creer en su muerte, nada diferente a muchos de nosotros. Miren, profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no tenían convicción de pecado. ¿Qué necesitamos hoy en día? Aquí me está diciendo el punto. El punto central es, yo debo profesar aceptar a Jesús. La religión cristocéntrica, miren, confundimos lo que es cristocéntrico, ¿no? Decimos cristocéntrico, cuando hablamos de cristocéntrico como que hablamos de un mensaje más sencillo, pero el mensaje es el mismo, miren, profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios y creer en su muerte. ¿Cuántos hacemos eso hoy en día? Yo lo hago, yo creo, yo acepto a Jesús y creo en su muerte y en su resurrección. Pero mira el problema, no tenían convicción del pecado ni sentían necesidad de arrepentirse a cambiar su corazón. Cuando nosotros prediquemos de que Jesús murió por nosotros, de que resucitó, también necesitamos predicar de qué? De la convicción del pecado, porque si Él murió por nosotros es porque el pecado es grave. Y eso quiere decir que nosotros también necesitamos vencer el pecado a través de sus méritos. Así que el evangelio completo es hablar de Jesús, su muerte, su resurrección, pero también de la convicción del pecado para que nosotros podamos arrepentirnos de corazón. Dice, habiendo hecho esto los paganos, algunas concesiones propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudieran unirse al terreno común de la creencia en Cristo. Y hoy en día estamos con eso, ¿no se dan cuenta de esta? Cuando hablamos de ecumenismo decimos, busquemos algo en común. ¿Y qué es lo que todos tenemos en común? ¿Qué creen? Una de las cosas, lo más importante. Creer en Cristo. Todos creemos en Cristo, exacto. Entonces la gente dice, unámonos en esto, todos creemos en Cristo. Pero ¿será que nosotros, además de creer en Cristo, tenemos un mensaje más para el mundo? ¿O será que además de creer en Cristo necesitamos algo más? ¿Qué necesitamos? Vuelvo a repetirlo. ¿Qué creen ustedes allí de lo que escucharon? ¿Qué necesitamos? Sin miedo, Vanessa, si lo vas a hacer. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia, juicio y aceptar las verdades totales. O sea, no lo que me conviene, lo que no me conviene, ¿sí? Amén. Sino realmente que la palabra de Dios sea esa espada y que yo la acepte tal como la palabra viene, no una teología selectiva. Ahí, entonces ahí es donde entra, por ejemplo, la famosa controversia entre si una persona debe entrar a la iglesia estudiada, convencida o no. Aquí está la respuesta. Pues debe entrar convencida, no solo de que Cristo puede salvarlo, sino de que Cristo también puede quitarle el pecado. De eso también debe entrar una persona allí. Que Cristo puede entrar a nuestras vidas a sacar el pecado. Miren, la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. La cárcel, las torturas, el fuego, la espada, eran bendiciones comparado con esto. Algunos cristianos permanecieron firmes declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado solo la parte del cristianismo, insistiendo que ello podría llevarlos a una conversión completa. En otras palabras, a fin de que la iglesia creciera numéricamente, ¿cierto? Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo pretencioso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de la verdad. Miren, la mayoría de los cristianos consistieron al fin en arriar su bandera. ¿Qué quiere decir arriar su bandera? Llevarla a donde me lleven. Y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo, aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría. Y vuelvo a hacer un pare aquí.
Ahora pongamos esto en términos de nosotros, simplemente para reflexionar. Dice, y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Dice, aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría. ¿Será que nos pasa eso? Tremendo si nos pasa. Pidámosle al Señor que eso no sea lo que nos pase. Que no nos sigamos aferrando a nuestros ídolos. Dice, y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta María y de los santos. Antes imágenes que se utilizaban para adorar a sus ídolos, ahora dijeron, ahora son María, Jesús y sus santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza, su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no dejaron extraviar esos y por esos engaños, y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Les recomiendo mucho que lean allí El conflicto de los siglos. Detalla todo lo que estamos diciendo. Ahora, hablemos de la doctrina de Balaán. La iglesia de Pérgamo se caracterizó por poner en práctica la doctrina ¿de qué? De Balaán. Balaam. Vamos allí a Apocalipsis 2, versículo 14. Este tema sí que me parece interesante para nosotros. Vamos a hablar de lo mismo, pero miren, con varios ejemplos. El Señor trata de mostrarnos varios ejemplos. Lo voy a poner aquí en pantalla. ¿Quién quiere leerlo? ¿Lo leo? Por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. En mute, Willy. Se puso en mute. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Interesante. Porque aquí nos va a hablar, nos da un ejemplo de todo lo que hemos hablado. Dice, ahora voy a darles un ejemplo. Mire cómo es Dios de detallista, de amoroso con nosotros, que nos está diciendo, mire, este es el problema. Nos lo detalla, nos lo dice y vuelve a repetirlo, no lo vuelve a repetir en ejemplos. ¿Sí? Así que, ¿qué pasó? Para entender plenamente qué significa la doctrina de Balaam, como dice allí, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿cierto? Necesitamos regresar ¿a dónde? A la historia original del Antiguo Testamento, a lo que pasó originalmente con Balaam. El pueblo de Israel estaba avanzando rápidamente hacia la Canaán. Iban camino ¿hacia dónde? Hacia la Canaán. Y había un rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Ahí lo dice el texto. Balac. Balac. ¿Balac era rey de dónde? De Moab, si no estoy mal. De Moab. Temía que iban a destruir a su nación y su religión pagana. Balac tenía miedo de que estos israelitas, cuando pasaran por el lado, destruyeran su religión pagana. Bueno, y eso debería ser lo que pasa hoy en día. Tener miedo, que la gente nos tenga miedo, porque cuando pasamos, destruimos tal vez la religión pagana. Sacamos a sus ídolos. Y eso es lo que pasaba con Balac. Balac tenía miedo. ¿Qué dice, por ejemplo? Miren, Números 22:3. Números 22:3. ¿Quieren que se los ponga? Aquí. ¿Quién lo lee? Yo. Ay, se fue. Espera, ya. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. No es mentira lo que dije entonces, ¿cierto? ¿Qué tenía? ¿Por qué tenía miedo? Porque eran muchos. Porque eran muchos. Pero ¿por qué más? ¿Por qué creen ustedes ahora que tenía miedo? ¿Qué pasaba si ellos pasaban por su lado? En otras palabras, ¿era un temor injustificado? ¿Cómo? Que si era un temor injustificado. Pues no es que sea injustificado. Moab tenía miedo. ¿Tenía miedo de los hijos de Israel? Ajá, de los hijos de Israel tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque cuando fueran a pasar seguramente iban a destruir su idolatría. Por eso, ese era el miedo
de Balac, el rey de Moab. Entonces Moab se angustiaron terriblemente a causa de los hijos de Israel. Algo similar ocurrió en la iglesia primitiva. Miren lo que dice página 38 del conflicto de los siglos. Hablando de la iglesia de Pérgamo, miren. Dice así. El paganismo, a ver si yo lo puedo poner aquí. Un segundo, a ver si lo puedo poner aquí. Así. Ahí está. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se incendió el fuego de la persecución. ¿Qué es lo que le dio miedo al paganismo? Que se encendiera el fuego del cristianismo puro. Pero ahí lo dice claramente. Miren, léanlo. Que sus altares y sus templos fueran derribados. Entonces, ¿por qué tenía miedo Moab? Básicamente por lo mismo. Lo mismo pasó en tiempos de Pérgamo. El paganismo le dio miedo que triunfara el evangelio. Sus templos y sus altares iban a ser derribados. Y entonces se iban a reunir, digamos, sus fuerzas, las fuerzas del cristianismo, para ir en contra del paganismo. Así que ellos dijeron, no puede eso pasar. 4 veces Balac le ofreció beneficios financieros a Balaam para que maldijera a Israel. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces? 4 veces Balac le ofreció beneficios financieros a Balaam para que maldijera a Israel. La pregunta es, ¿quién era Balaam? Era un profeta. ¿Profeta de quién? Pues de Dios. Profeta de Dios. Miren, ni siquiera el profeta de Dios está tranquilo si no si no está con Jesús, si no pone su confianza en la palabra de Dios. El profeta creyó estar tranquilo, era profeta de Dios, porque era Balaam. Pero dice allí que Balac 4 veces le hizo ofrecimientos financieros de dinero para que Balaam maldijera a Israel. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que pudo? No pudo. No, porque cada vez que lo iba a maldecir salía al contrario. Imagínense, no pudo. ¿Eso qué me dice? Eso me dice a mí que Satanás no puede contra mí si yo estoy con Dios. Eso es lo que me está diciendo. Ustedes han escuchado a personas que dicen, es que ustedes le están haciendo brujería. Bueno, Satanás no puede contra mí, ¿sí? Yo estoy con Dios. Vamos a darnos cuenta entonces cuál es la estrategia de Satanás. Sigamos leyendo. Miren, el primer intento de Balaam. El primer intento de Balaam para pedirle dinero, para darle dinero. Números 22:18. ¿Quién lo quiere leer? Ahí está, si quieren está allí, si quieren leerlo. Sandra, lo que lo tienes ahí, creo. Y Balaam respondió. Sigue, tranquilo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. ¿Sí se dan cuenta de lo que me está diciendo la palabra de Dios? Cuando yo estoy con Dios, ni que me den su casa llena de plata y oro. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa grande ni chica. La segunda vez que Balac ahora procuró convencer a Balaam a que maldijera a Israel fue en Números 23:8 al 10. Voy a leerlo rápidamente. Números 23:8 al 10 dice, ¿por qué maldeciré yo al Dios que no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y de los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postremería sea como la suya. Tampoco pudo la segunda vez. Y hubo una tercera vez y hubo una 4ª vez. Y la 4ª vez también se fracasó. Miren, dice Números 24:5-9 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob,
tus habitaciones, oh Israel, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Estaba hablando Balaam, en vez de maldecir al pueblo, les salieron bendiciones. Así que Satanás no pudo. Pero bueno, aquí entra el plan diabólico de Balaam. De Balac, al no poder maldecir a Israel desde afuera, Balaam le sugirió a Balac un plan diabólico y malévolo. El mismo profeta de Dios le sugirió a Balac un plan malévolo y sutil. ¿Por qué no infiltrar la apostasía en medio del pueblo para que Dios retire su bendición? ¿Cómo es que va a atacar Satanás? Si no puede con una persona que está cerca de Dios, entonces lo que va a hacer es, ¿por qué no infiltrar la apostasía en medio de mi pueblo, del pueblo, ¿cierto? Y entonces lo que va a hacer Dios es retirar la bendición. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Alguien sabe cuál es el propósito de la ley de Dios? Concientizarnos del Pues pecado. la salvación, ¿no? Sí, concientizarnos del pecado. ¿Ponernos un cerco protector? Pero sobre todo eso, Clau, ponernos un cerco protector. Cuando nosotros andamos en la ley, quiere decir, cuando miramos a Jesús, andamos con Jesús en sus pisadas, ¿tenemos un qué? Un cerco de protección. Un cerco. Pero entonces, ¿cómo podemos ser atacados? Con la apostasía. A través de la apostasía, de infiltrar la apostasía en medio del pueblo. Entonces lo que hizo Balaam fue recomendarle a Balac que enviara mujeres de Moab, dense cuenta, envía ya mujeres de Moab en medio del pueblo para seducirlos a cometer fornicación, a practicar idolatría. ¿Cómo cae el hombre? ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón cayó de la misma manera. Así también cayó el pueblo. ¿Cómo cayeron? Pues enviaron mujeres allá en medio del pueblo y lo que hicieron, comenzaron a cometer fornicación y practicar idolatría. Entonces Dios les iba a retirar su protección y iban a ser ahora fácil presa. Balac decidió implementar en la práctica el plan malvado que Balaam le sugirió y el plan que creen, ¿tuvo o no tuvo éxito? Sí. La quinta es la vencida, el plan tuvo éxito. Números 25, 1 al 3, ¿qué dice? Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová, hasta el 5, Camilo. Hasta el 3 está bien, ¿cierto? Hasta el 3, listo. Entonces lo que nos dice aquí es que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se inclinó entonces a sus dioses. Cayó a través de la fornicación y entonces llegó a la idolatría. Así también cayó Salomón, ¿lo recuerdan? La división de Israel en dos se debió a Salomón tratar de transigir con el pecado de sus esposas. El pecado de sus esposas lo llevaron a fornicar, a poner ídolos y a poner altares a los ídolos de sus esposas. Por eso cayó Israel. Dense cuenta, siempre la estrategia de Satanás. Y aquí dice lo mismo. El diablo infiltró a Israel con la idolatría y con fornicación. Lo mismo pasó también con la iglesia de Pérgamo. ¿Se introdujo la idolatría? Claro que sí. La iglesia comenzó a fornicar. ¿Cómo fornicó la iglesia en tiempos de Pérgamo? Simbólico. ¿Cómo creen que fornicó? Pues adorando esas imágenes y eso. O sea, permitiendo que entrara cosas que no eran permitidas, ídolos y todo eso, como decía, que el agua bendita, todo lo que leíste en la primera. Aceptando costumbres paganas. Esa es una manera, pero la manera más, digamos que en el Apocalipsis habla como fornicación. ¿Se acuerdan que Apocalipsis, por ejemplo, 18, 17, dice que la ramera fornica con quiénes? ¿Recuerdan? Con los reyes de la tierra. Con los reyes de la tierra. Eso quiere decir que la fornicación llegó a su clímax, ¿cómo? Con el poder civil. Cuando se unió el paganismo con el cristianismo, llegó la fornicación a su poder, a su momento clímax. Por eso entonces aquí Apocalipsis menciona a Balaam. Lo que sucedió con Israel pasó exactamente en la iglesia de Pérgamo.
Satanás no pudo desde afuera, desde adentro sí pudo, y desde adentro los incitó a fornicar. ¿Con quién? Con el poder civil. Una vez el poder civil adentro, entonces ahora el pueblo se fue a adorar a sus dioses. Y esa es la estrategia de Satanás, declarada completamente. Elena de White describió el plan de Satanás en Patriarcas y Profetas, la página 426 y 427, y la describió así. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Si fuese posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte, su omnipotente protector se tornaría en su enemigo y pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Balaam presenció el éxito de su plan diabólico. Así que cuando Balaam fue a maldecir al pueblo la última vez, se le presentó, ¿se acuerdan que se le presentó un ángel? ¿Qué tenía el ángel en su mano? ¿Una espada? ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Miren que todo cuadra, todo está organizado. Ya leo tus palabras, Livni. Dice allí, ¿qué tenía el ángel en la mano cuando Balaam fue a maldecir al pueblo? ¿Se acuerdan que iba en una burrita? Iba en una burrita y no se dio cuenta. Dense cuenta de lo que nos pasa a veces cuando estamos tan cegados por el pecado. La burrita le habló. Él estaba cegado, tan cegado que no se dio cuenta que la burrita le había hablado. No se dio cuenta que la burrita le había hablado. Y le habló, pero cuando la burrita que vio, un ángel. ¿Y qué tenía en la mano en la mano el ángel? Una espada. La espada. ¿Qué quería decir esto? Que tuviera la espada. La espada de 2 filos, la palabra de Dios. O sea que miren lo que me quiere decir esto es que cuando el ángel tenía la espada, quería decir que la espada como representa la palabra de Dios, la espada es mi consejera. ¿Sí? La espada es mi consejera y la espada le dijo, no vayas. La palabra me dice a mí lo que debo y no debo hacer. Y si yo sigo los consejos de la palabra de Dios, entonces voy a salir adelante. Si no los sigo, voy a tener el problema que estuvo aquí. La palabra de Dios le advirtió a Balaam que no cometiera ese pecado, pero al final él estaba tan cegado, no tenía el colirio, el Espíritu Santo para ver, y entonces por eso fue engañado. ¿Y saben cómo fue muerto Balaam? ¿Alguien sabe cómo fue muerto Balaam? No. Con la espada, con una espada, ¿sí sabían eso? Fue muerto con la espada, y eso me acuerda lo que hablamos antes. En la iglesia de Pérgamo, Jesús tiene la espada de 2 filos. Si la espada no hace la cirugía, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ser muertos por la espada. Y eso fue lo que le pasó a Balaam. Balaam fue una vez un verdadero profeta, pero traicionó la causa del Señor, vendiendo su integridad por ganar beneficios temporales que le ofreció un rey pagano. Algo similar entonces sucedió durante el periodo de la iglesia de Pérgamo. Un rey pagano, Constantino, tuvo éxito en seducir a los líderes de la iglesia para que aceptaran los beneficios temporales y así introdujo la idolatría y la fornicación. Y al final ya voy a leer el texto, pero voy a leer aquí la pregunta que hace. Ya la respondí. Listo. Entonces, números 31:7. Miren lo que 7 y 8 me dice cómo murió Balaam. 31:7 y 8. Números 31:7 y 8. Si quieres ahora sí, Sandra, si lo quieres leer. Dice así. Sí, 31:7, ¿cierto? Sí, 7 y 8. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron a espada a Evi, Raquel, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balaam, hijo de Beor. Sigue diciendo, mataron a espada, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Balaam murió por la misma espada. Balaam no aceptó la advertencia de la espada que levantó el ángel por el camino y por lo tanto fue inmolado por la misma espada. Esto presagia lo que ocurrió con el papado. ¿Se acuerdan lo que iba a ocurrir con el papado? El papado, ¿se acuerdan? Rehusó obedecer la palabra de Dios, la espada del Espíritu.
y por lo tanto, con la misma espada en 1798, recibió una herida, ¿sí? Una herida, y también va a recibir una herida en la segunda venida. Eso es lo que va a pasar. La espada misma, si la espada no entra a mi corazón, la espada al final tiene que destruirme. Elena de White explicó lo que significa la doctrina de Balaam y cómo se aplica el periodo de la iglesia de Pérgamo. En el conflicto de los siglos, página 40, dice: Satanás se propuso guerrear con más éxito contra el gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los seguidores de Cristo, a seducirlos, a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad. Ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Ahora hablemos de la doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado? No vamos a hablar mucho de la doctrina de los nicolaitas, pero ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué iglesia rechazaba la doctrina de los nicolaitas? Pérgamo. No, perdón, Esmirna. Esmirna rechazaba la doctrina de los... ¿Esmirna? ¿Sí era Esmirna? Esmirna rechazaba a los nicolaitas. No, Éfeso. ¿No? Éfeso aborrecía la doctrina de los nicolaitas. La primera iglesia, Éfeso, aborreció la doctrina de los nicolaitas, ¿cierto? Pero esta iglesia, dice Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que la retenían. Éfeso la aborreció, pero Pérgamo la retuvo. Y dice que el Señor la aborrece. Y decíamos, ¿qué distinguía a los nicolaitas? ¿Se acuerdan? Simplemente lo repasamos. ¿Quién me dice qué distinguía a los nicolaitas? Vendían como la parte de la religión, algo así. ¿Vendían la parte de la religión? Comerciaban con las cosas religiosas, algo así. Eso era una parte, muy bien. Lo que más hacían también era que reclamaban la justicia de Cristo mientras pisoteaban la ley. Es decir, decían, solo es necesario creer en Jesús, pero no es necesario obedecer. Es lo que enseñaban los nicolaitas, perdón. Que los paganos simplemente crean en Jesús y no importa lo que practican y lo que viven. ¿Sí se dan cuenta cómo se une con la iglesia de Pérgamo? Está bien que los paganos se unan a nuestra religión, pero no importa lo que practiquen. Eso era lo que decían los nicolaitas. No solamente es la justicia de Cristo, creer en la justicia de Cristo, sino también obedecer. Eso es un punto importante. Así que Elena de White explicó lo que significa la doctrina. Aquellos que enseñan esta doctrina hoy tienen mucho que decir en cuanto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la usan para servir la causa del error. Declaran que solo es necesario creer en el Señor Jesucristo y que la fe es todo lo que necesitamos. Que la justicia de Cristo es la credencial del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Esta clase afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que nos ha salvado. Repiten una vez o repiten vez tras vez, estoy salvo, pero ¿están salvos mientras transgreden la ley de Jehová? Hace la pregunta Elena. No, pues el manto de la justicia de Cristo no encubre la iniquidad. ¿Sí entendimos eso? El manto de la justicia de Cristo no encubre la iniquidad. Tal enseñanza es un engaño repugnante y Cristo llega a ser para estas personas una piedra de tropiezo, como ocurrió con los judíos. A los judíos, porque no estaban dispuestos a recibirle como salvador personal, y a estos profesos creyentes en Cristo, porque separaban a Cristo y a la ley. ¿Podemos separar a Cristo y a la ley? No. No, es imposible. Cristo y la ley son una y la misma cosa. Y creen que la fe, dice, toma el lugar de la obediencia. Separan al Padre y al Hijo, los salvadores del mundo, virtualmente enseñan tanto por precepto como por ejemplo que Cristo por su muerte salva a los hombres en sus transgresiones. Pero hago la pregunta, ¿Dios salva a los hombres en sus transgresiones? ¿Cómo? ¿Dios salva a los hombres en sus transgresiones? No. ¿Cómo es? Entonces, ¿cómo es? Jesús. Vuelvo a repetir, analicen la palabra. ¿Dios salva a los hombres en sus transgresiones? No. No, de sus transgresiones, no en sus. Esa es la diferencia. Jesús no salva en las transgresiones. Jesús salva de las transgresiones. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Es decir,
Jesús no nos va a salvar mientras nosotros seguimos pecando. Necesitamos aceptarlo a Él y reconocer que necesitamos un cambio para que Él entre y cambie. ¿Sí? Eso es lo que queremos mucho, ¿no? Que solamente decirle, Señor, creo en ti, pero sigo pecando y así creo que me voy a salvar. Eso no va a ser así. Eso no va a ser así. El mensaje para hoy, entonces, para terminar. ¿Por qué la iglesia de hoy no padece persecución como en tiempos de la iglesia de Éfeso o en Esmirna? ¿Por qué es que no pasa? Miren, leámoslo. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Quién quiere leerlo? Porque no estamos mostrando a Dios en nuestras vidas. Somos testimonio de lo que profesamos, o sea, creemos en Jesús. Estamos mostrando con nuestra vida ese apego a la ley. Así es. Mira lo que dice. Porque no llevamos una vida piadosa, que es lo que espera Dios de nosotros. Es una vida piadosa. Camilo decía que segunda de Timoteo 3:10 o 3:12, ¿cierto? 3:12, aquí está en la pantalla. Dice, asimismo, o sea, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. No sé qué piensan ustedes de ese mensaje, pero dice, y también todos, o sea, ¿qué quiere decir cuando dice todos? Ahí lo dice. Todos No hay los excepción. No hay excepción, es decir, todos los que quieran, los que escogen vivir piadosamente en Cristo Jesús, van a padecer ¿qué? Persecución. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando todo anda bien, entonces debemos estar preocupados, según el mensaje para hoy. Mira lo que dice Santiago 4:4. Santiago 4:4. ¿Quién lo quiere leer? ¿Santiago qué? 4:4. Ahí está en la pantalla si quieren. ¿Lo leo? Por favor, muchas gracias. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Ok, lo dice claramente. Vuelvo a repetirlo, se escucha un poquito de ruido allí. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye en qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Miren lo que dice este texto aquí. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las normas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, aquí va a dar la razón, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Finalmente, lo que debemos saber es que la iglesia debe ser entonces hoy en día diferente. El día de reposo, no, la iglesia debe ser hoy en día diferente, es el punto más importante. Claro que sí, lo más importante es el amor, pero el amor trae todo el mensaje para nosotros.
Es necesario ir a Jesús y que Él nos muestre una verdadera conversión para que nosotros seamos santificados. Que nuestra vida pueda mostrarle a los demás que somos diferentes. Porque si no, pues viene el castigo de la espada. Por eso dice Apocalipsis 2:16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí se dan cuenta? Aquí el mismo Apocalipsis me está diciendo que ¿qué? Que si no te arrepientes, entonces vendré a ellos con la espada de mi boca, lo que decíamos, lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Cuál es la promesa entonces para los vencedores? ¿Qué dice Apocalipsis 2:16? ¿Cuál es la promesa que nos da Apocalipsis 2:17, perdón, para los vencedores? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué representa el maná? Porque el que venza le va a dar de comer del maná escondido. ¿Qué representa el maná? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El maná representa. ¿Sí se dan cuenta cómo el mensaje solamente tiene un hilo? ¿Se han dado cuenta? Sí. Estamos hablando de la palabra de Dios al principio, la palabra de Dios al final. ¿Qué es lo que nos mantiene libres del problema de caer en la apostasía? Básicamente la palabra de Dios. Aquí dice, al que venciera le voy a dar de comer de maná escondido. Tanto el maná escondido como la espada representan la palabra de Dios. Noten el siguiente texto de Elena de White hablando del maná espiritual. El asunto de lo que la casa editora debiera publicar. Un segundo, ya. El asunto de lo que la casa editora debiera publicar debe considerarse a la luz de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, decía ella. Hay que honrar y obedecer la voz del Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La verdad no debe mantenerse en segundo plano como se hace en la actualidad, porque temas de gran importancia para el alma reciben solo un tratamiento secundario, mientras estas cosas objetables se colocan en primer plano. Los obreros pasan por alto las grandes verdades que los prepararían para la salvación. No comprenden que debieran recibir diariamente el maná de la mesa celestial. ¿Qué deben hacer los obreros? Recibir diariamente el maná. ¿Y cuál es el maná? Las grandes verdades. ¿Y dónde están las grandes verdades? La palabra. La palabra dice, de Dios. Y alimentarse con la palabra de vida para obtener fortaleza espiritual. Ahora deben guardar para el presente y el futuro provisiones que alimentarán el alma en tiempos de emergencia. Deben almacenar el oro y la plata valiosas y las preciosas gemas de la palabra de Dios, que son joyas imperecederas. Y dice básicamente, otro texto muy conocido, que se encuentra en el texto de Primeros Escritos, incluso se encuentra en una canción, dice, vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto de la vida, y también vio, dice ella, el maná. ¿Dónde está el maná? Donde mora Dios, en el lugar santísimo, se encuentra allí. Es decir, solamente los vencedores van a tener el maná completamente allí. Y también dice Apocalipsis 17, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita ¿qué? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El trasfondo de esta promesa se encuentra en la historia, ¿se acuerdan de Jacob y la lucha contra el ángel del pacto? Después de vencer en su lucha, el ángel le cambió el nombre a Jacob y le dio un nuevo nombre. Lo que me está diciendo aquí es que Dios nos va a cambiar el carácter. El que llegue al cielo va a tener un carácter transformado. Esa parte, o ese carácter que nosotros formamos aquí, va a ser llevado allí al cielo. ¿Sí? Y ese carácter, entonces, nos va a habilitar para entrar allí. Pero el único que puede cambiarnos el carácter es el Señor Jesús, estando aquí. Igualmente, entonces, a los miembros de la iglesia de Pérgamo que venzan, van a recibir un nuevo nombre. ¿Cierto? Un nuevo nombre. Las piedrecitas blancas se utilizaban de múltiples maneras en el Imperio Romano. Por ejemplo, los que vencían en los Juegos Deportivos de Roma recibían una piedrecita blanca con su nombre. Y la piedrecita era equivalente a recibir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de hoy. A los esclavos que reciben su libertad, que recibían allá en esos tiempos su libertad, también se les daba una piedrecita blanca
que llevaban siempre consigo como una insignia de su liberación. Cuando un tribunal también exoneraba a un acusado, también recibía una piedrecita blanca. Así que a los vencedores Dios les va a dar un nuevo nombre como un nuevo indicio de un cambio de carácter. Así que dice, para finalizar, Isaías 62:2 nos dice, entonces verán la gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nuevo nombre que la boca de Jehová nombrará. Amén. Que esa sea nuestra esperanza, el nuevo nombre que Dios nos quiere poner, que comamos del maná escondido. Pero mientras estamos en esta tierra, necesitamos que el maná entre también en nuestro corazón, haga la obra a través de la espada del Espíritu, y seamos transformados. La única manera de vencer el error es a través de fundamentarnos en la verdad, que claro que es Cristo Jesús, pero Cristo Jesús se encuentra escrito allí en su palabra, porque él dijo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que aceptemos a Jesús hoy, que permitamos que no nos pase lo de la iglesia de Pérgamo, que el mal, Satanás quiere vencer a toda costa, y lo que va a utilizar es tratar de infiltrar una religión falsa en nuestra vida, que eso no pueda ocurrir, y que nosotros sigamos siendo portaestandartes de esta verdad, que sigamos viviéndola. La única manera de que otras personas se convenzan es con nuestro sermón, el sermón de nuestra vida, que nuestra vida entonces sea idónea para que el Señor cuando venga nos pueda decir que somos siervos fieles y que nos lleve allí al cielo para, vuelvo a repetir, encontrar esa piedrecita blanca y encontrar el maná que ha sido escondido. Que Dios nos bendiga. No sé si tienen algún punto que decir antes de terminar, o, como siempre decimos, terminamos con una oración. Terminemos con una oración. Voy a orar, entonces. Señor Jesús, qué bendición nos has dado porque hemos aprendido más de tu palabra. Conocemos las estrategias de Satanás, Señor. La primera fue perseguir. Y eso lo hace siempre en nuestras vidas, Señor. Pero la estrategia que más le ha funcionado es cuando trata de filtrar una religión falsa en nuestras vidas, Señor. Permite que nosotros podamos estar fundamentados, así como la iglesia de Apocalipsis 12, Señor. Parados sobre la luna, parados sobre la palabra de Dios, que es nuestro único fundamento. Y esa palabra no es nadie diferente a ti, Señor, a la cual hacemos bien en poner atención. Porque cuando la espada, a través de la palabra, entra en nuestras vidas, Señor, la transforma y saca todos nuestros pecados. Permite que eso ocurra hoy, Señor, para que nuestro carácter pueda ser cambiado, transformado a tu altura y estatura, Señor. Gracias, Señor, porque todavía tenemos estos mensajes, porque todavía podemos hablarlos, porque todavía podemos contarlos libremente, Señor. Pero no permitas que siga nuestra vida sin que los pongamos en práctica, Señor. Que este sea nuestro mayor deseo, que cada día, mirando a la palabra, Señor, puedan nuestros caracteres ser transformados. Mirándote a ti, podamos ser transformados. Porque tú lo has dicho en tu palabra, tú eres el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, nuestra única salvaguardia. Bendice a cada una de las personas que en esta noche se han conectado. Tú conoces a cada uno por nombre, conoces por qué se han conectado, conoces sus deseos, conocen lo que necesitas. Señor, yo te pido especialmente una bendición para que sus vidas te encuentren completamente a ti, para que sus vidas sean protegidas por ti, Señor. Que ese cerco de protección que está en tu palabra sea con cada uno de los que estén aquí, Señor. Guíanos, guárdanos, síguenos acompañando y permite, Señor, que sigamos tomados de tu mano. Que así tengamos las ganas de no seguir adelante, tú nos vuelvas a alzar en tus manos, Señor, y nos lleves caminando allí hacia la patria celestial. No te apartes de nuestro lado, guíanos, porque lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.